Muy buenos días, amadas hermanas. Hoy, lunes 28 de abril, damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo de reflexión, de formación, pero sobre todo de restauración de algo que el corazón humano necesita y que muchas veces, tristemente, hemos dejado de lado: la relación entre las generaciones. Hoy, el Espíritu Santo quiere hablarnos a todas, a las jóvenes, a las mayores, a las que están en el camino y a las que apenas empiezan. Hoy vamos a abrir el alma a una pregunta profunda que lleva años resonando en la mente de muchas mujeres, tal vez incluso en la tuya. ¿Dónde están las mujeres mayores que me enseñan? No es una pregunta casual, ni un capricho emocional. Es una necesidad espiritual que Dios mismo estableció desde las Escrituras como parte de su diseño para la edificación del pueblo, para la preservación de la fe y para la formación del carácter, porque el reino de Dios no se sostiene solo con prédicas o actividades. El reino se edifica de vida a vida, de generación en generación, de testimonio en testimonio. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por este día, por cada mujer que hoy se conecta con tu verdad, con tu propósito y con tu diseño. Espíritu Santo, abre nuestros corazones para recibir esta palabra. Enséñanos a ser humildes para aprender y valientes para enseñar. Sana las brechas que la cultura ha abierto entre las generaciones. Rompe los muros que la indiferencia y el orgullo han levantado. Restaura los lazos que tú mismo soñaste para que las mujeres mayores sean maestras del bien y las jóvenes aprendices dispuestas. Que ninguna mujer camine sola, que ninguna mujer se pierda por falta de consejo y que ninguna mujer guarde silencio cuando tiene una historia que pueda alumbrar el camino de otra. En el nombre de Jesús, amén. Vivimos en tiempos donde las relaciones humanas se han vuelto frágiles, superficiales, distantes. Tiempos donde cada quien parece caminar su proceso de forma aislada, como si aprender tuviera que ser siempre a golpes, a prueba y error, sin la compañía ni la guía de quienes ya pasaron por ahí. La cultura moderna nos ha vendido la idea de que la independencia es sinónimo de madurez, que pedir ayuda es señal de debilidad, que cada quien debe encontrar su camino sola. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hemos permitido que esa mentalidad se meta también en la iglesia, en los espacios donde deberíamos encontrar comunión, enseñanza, formación y acompañamiento. Pero el corazón de Dios nunca fue la soledad. Desde el principio, el diseño de la familia, la comunidad, el cuerpo, no como conceptos abstractos, sino como estructuras reales de cuidado, de enseñanza, de transmisión de fe. Y cuando hablamos de las mujeres, esa necesidad de mentoría, de discipulado, de formación, no es opcional, es mandato bíblico. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, lo deja absolutamente claro. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no estaba dando un consejo cultural ni una recomendación personal. Estaba transmitiendo una instrucción divina para el funcionamiento sano de la iglesia. Las mujeres mayores tienen la responsabilidad de enseñar y las jóvenes la necesidad de aprender. Pero lo que debería ser un flujo natural de formación y amor muchas veces se ha convertido en una brecha. Las mayores sienten que las jóvenes no quieren escuchar. Las jóvenes sienten que las mayores solo critican. Y el puente que debe unir se ha roto. Parte de este problema tiene raíces en la cultura contemporánea, donde se glorifica la juventud, donde se busca lo nuevo, lo rápido, lo inmediato, donde las voces mayores son silenciadas con frases como «eso ya no aplica», «eso es de otra época»,
Tú no entiendes lo que es ser mujer hoy, pero el tiempo no cambia la necesidad de la sabiduría. La experiencia sigue siendo experiencia, aunque cambien las modas y las herramientas. El corazón humano sigue enfrentando las mismas luchas: el orgullo, la ansiedad, el miedo, la inseguridad, el deseo de ser amada, la dificultad para perdonar, las crisis del alma. Cambian las formas, pero las batallas son las mismas. Y la gracia de Dios, expresada a través de mujeres que han caminado más tiempo, sigue siendo el puente que el Señor quiere usar para que esas luchas no nos destruyan. Cuando Pablo escribe esta carta a Tito, no lo hace en un vacío cultural, lo hace en el contexto de la isla de Creta, donde las mujeres eran vistas muchas veces como propiedad, donde la cultura grecorromana promovía la inmoralidad sexual, la división familiar, la superficialidad en las relaciones. No muy diferente a lo que vivimos hoy. Y es ahí, precisamente ahí, donde el Espíritu Santo ordena que las mujeres mayores sean ejemplo y maestras. La palabra griega que Pablo usa para maestras del bien es kalodidaskalos, que significa literalmente instructora de lo bello, de lo noble, de lo correcto. No se refiere solo a repetir normas, se refiere a formar con el ejemplo, con la paciencia, con la cercanía, con la vida. Pero aquí es donde debemos ser honestas. Muchas veces las mujeres mayores no enseñan porque nunca aprendieron, porque ellas mismas crecieron sin mentoras, sin modelos, sin discipulado, porque cargan con sus propias heridas no sanadas, con sus propios vacíos, con sus propias historias llenas de silencios. ¿Cómo puede una mujer enseñar a amar si nunca fue amada de manera sana? ¿Cómo puede instruir en dominio propio si nunca fue instruida a controlar sus emociones? ¿Cómo puede guiar a otra en el perdón si nunca aprendió a perdonar? Y es por eso que esta enseñanza no es solo un llamado a las jóvenes para que busquen mentoras, sino también una invitación a las mayores a buscar primero ser sanadas, ser formadas, ser llenas del Espíritu Santo, para entonces poder enseñar no desde la herida, sino desde la gracia. Y para las jóvenes, el desafío es igual de fuerte, porque la soberbia de pensar que lo podemos todos solas es una trampa del enemigo, porque muchas veces preferimos escuchar a un influencer en las redes que buscar el consejo de una mujer sabia, con años de fidelidad a Cristo, con años de cicatrices que se han convertido en marcas de victoria. Preferimos buscar fórmulas rápidas en videos de 5 minutos que sentarnos a compartir un café con alguien que nos pueda decir la verdad que no queremos escuchar, pero que necesitamos oír. Y es ahí donde el crecimiento se detiene, porque la sabiduría no se descarga, se cultiva, se busca, se honra. El libro de Proverbios, desde el inicio, nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7. Pero también dice una y otra vez que el sabio escucha el consejo, mientras que el necio lo desprecia. ¿Cuántas veces has rechazado la corrección? ¿Cuántas veces has evitado preguntar por miedo a que te digan lo que no quieres aceptar? ¿Cuántas veces has decidido aprender a golpes cuando podrías haber evitado tanto dolor si tan solo hubieras tenido la humildad de acercarte a alguien y decirle: ¿puedes enseñarme? No se trata de idealizar a las mayores, ni de pensar que tienen todas las respuestas. No se trata de ponerlas en un pedestal. Se trata de reconocer que Dios ha puesto en ellas una experiencia que no podemos despreciar, y que el diseño del reino es caminar juntas, no cada una por su lado, porque la fe no es solo doctrina, es vida, y la vida se aprende en comunidad. Una mujer mayor
que enseña no es alguien que solo repite versículos, es alguien que te dice, yo también estuve ahí, yo también me equivoqué, yo también tuve miedo, pero aprendí. Y quiero ayudarte a que no repitas mis errores. Quiero acompañarte mientras descubres quién eres en Cristo. Quiero orar contigo cuando no sepas qué decisión tomar. Quiero estar cerca cuando todo parezca oscuro. Y una mujer joven que aprende no es alguien que simplemente escucha, es alguien que pregunta, que se deja formar, que está dispuesta a ser confrontada con amor, que entiende que la enseñanza no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria, porque quien no permite que le enseñen, tampoco podrá enseñar mañana. Y la cadena se rompe, y la siguiente generación crece sin modelos, sin referencia, sin dirección. Pero este diseño no fue idea de Pablo, es el corazón de Dios desde el principio. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, encontramos este mandato. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este modelo de enseñanza no era formal, no era solo en el templo, era en la vida diaria, en las conversaciones cotidianas, en el compartir del día a día. Y aunque el pasaje habla de los hijos, el principio es el mismo para la comunidad de fe. Enseñar la palabra no es solo responsabilidad de los predicadores, es responsabilidad de todos los que hemos recibido gracia, porque lo que recibiste no es solo para ti, es para compartirlo. Y lo que no se comparte, se estanca, lo que no se siembra, se pierde. Dios nunca quiso que cada generación comenzara desde cero, aprendiendo todo a base de tropiezos que otros ya pasaron. Por eso, cuando Pablo escribe a Tito, no está pensando solo en mujeres maduras por edad, sino en mujeres maduras en carácter, en fe, en experiencias, procesadas bajo la mirada del cielo, mujeres que no usan su edad como excusa para sentirse fuera de lugar, sino como una herramienta poderosa para edificar a las más jóvenes, mujeres que no necesitan gritar autoridad, porque su vida las respalda. Mujeres que aún con sus fallas pueden decir con humildad, imítame a mí, como yo imito a Cristo, como declaró el mismo apóstol en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Este llamado es urgente, porque cuando las mujeres mayores callan, las voces de afuera gritan más fuerte. Las redes sociales, las ideologías, los influencers, las corrientes culturales empiezan a disipular a los jóvenes, a decirles qué es ser mujer, cómo deben amar, cómo deben vestirse, cómo deben actuar, qué es éxito, qué es belleza, qué es libertad. Y si las mayores guardan silencio, las mentiras llenan el vacío, porque donde falta instrucción bíblica, abunda la confusión. Y aquí es donde necesitamos entender el peso espiritual de lo que Pablo está diciendo, porque en ese mismo pasaje de Tito 2, la razón por la cual las mayores deben enseñar a las jóvenes no es solo para tener matrimonios felices o familias organizadas, la razón es mucho más profunda, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Puedes ver lo serio de esto? No cumplir con este diseño genera que la palabra, el testimonio del reino, pierda fuerza delante del mundo. Es decir, el testimonio generacional es parte de la defensa misma del Evangelio. No es un tema secundario, es un tema de integridad del cuerpo de Cristo. Pero el problema es que hemos reducido muchas veces la mentoría a charlas esporádicas o a consejos genéricos. Lo que Dios diseñó es una relación de discipulado, y el discipulado es intencional, no ocurre por accidente, no ocurre solo por conveniencia, ocurre porque alguien decide invertir su tiempo, abrir su vida,
dar acceso, dejarse ver, dejarse conocer. Porque una mentora no es solo una mujer que enseña desde el podio, es la que te dice: ven, siéntate conmigo, hablemos de tus dudas, cuéntame qué temes, dime qué no entiendes, déjame mostrarte cómo enfrenté esta batalla. Y eso no se logra con programas, ni con eventos, ni con talleres, se logra con relaciones reales, con acompañamiento, con cafés en la casa, con oración en el parque, con mensajes de seguimiento, con interés genuino por el alma de la otra, porque la mentoría no es solo transmitir conocimiento, es compartir vida. Y cuando miramos el modelo de Jesús, encontramos que Él no hizo discípulos desde la distancia, caminó con ellos, comió con ellos, los confrontó, los animó, los corrigió, los abrazó, les lavó los pies. Y esa es la esencia del discipulado, no la perfección, sino la disposición a caminar junto al otro en el proceso, a no abandonar cuando hay caídas, a no imponer desde arriba, sino acompañar desde el lado. Ese diseño no es solo para los hombres, no es solo para líderes ministeriales, es para las mujeres, es para las madres espirituales que se levantan y dicen: aquí estoy, no soy perfecta, pero puedo mostrarte el camino que he recorrido. Puedo ayudarte a no repetir mis errores, puedo orar contigo, puedo llorar contigo, puedo decirte lo que no quieres oír, pero lo que necesitas saber. Y en el otro lado, las jóvenes deben abrir el corazón, porque la cultura también ha sembrado orgullo en las más jóvenes. Un orgullo que dice: eso ya no sirve, es de otra época. Un orgullo que evita la corrección, que prefiere la validación instantánea de las redes sociales que la formación paciente de una mentora. Pero la Biblia enseña que el necio desperdicia el consejo y el sabio lo busca. Proverbios capítulo 12, versículo 15. ¿Cómo queremos crecer sin abrirnos a aprender? ¿Cómo queremos avanzar si despreciamos las voces que Dios ha puesto para ayudarnos? La mujer sabia edifica su casa. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Pero, ¿cómo puede edificar si nadie le ha enseñado cómo? ¿Cómo puede saber cómo enfrentar el conflicto si nadie le ha moldeado la paciencia? ¿Cómo puede aprender a amar con sacrificio si solo ha visto ejemplos de amores tóxicos o superficiales? ¿Cómo puede saber que perdonar es posible si no ha escuchado el testimonio de quien perdonó una traición y fue libre? Esa es la belleza del diseño de Dios. La transmisión de la fe no es solo con palabras, es con actos, es con presencia, es con historias, es con tiempo. Y esa transmisión no es solo responsabilidad de los pastores, de los maestros, de los varones, es responsabilidad de cada mujer madura en Cristo. Cada una tiene algo que enseñar. No necesitas tener un título ni un ministerio formal, solo necesitas tener la disposición de abrir tu vida y compartir lo que has aprendido. Y cada joven tiene la responsabilidad de buscar, de preguntar, de acercarse, de dejar el miedo a ser juzgada, de vencer el orgullo que dice que puedes sola, de reconocer que necesitas consejo, porque no fuimos llamadas a caminar aisladas, fuimos llamadas a caminar en cuerpo, en familia, en comunidad, porque el cuerpo de Cristo se edifica cuando cada parte cumple su función. Pero el enemigo sabe esto, por eso ha sembrado división entre las generaciones, por eso ha hecho que las mayores piensen que las jóvenes no las respetan y las jóvenes crean que las mayores no las entienden. Ha llenado las relaciones de prejuicios, de juicios, de distancias. Ha hecho que las mayores se callen por miedo a ser rechazadas y que las jóvenes huyan por miedo a ser corregidas. Pero hoy es tiempo de romper esa mentira. Hoy es tiempo de restaurar el puente. Hoy
Es tiempo de volver al diseño original, porque cuando las mayores enseñan y las jóvenes aprenden, no solo crecen las mujeres, crece la iglesia. Se preservan las familias, se sanan las heridas, se forman las próximas generaciones, se levanta un testimonio vivo que el mundo no puede negar, un testimonio de mujeres que no caminan solas, que no se pierden en la confusión, que no repiten los mismos errores, porque han sido instruidas en el camino. Y esa formación no es para unas pocas, es para todas, para las casadas y las solteras, para las madres y las que no tienen hijos, para las jóvenes y las ancianas, porque cada etapa tiene algo que enseñar y algo que aprender. Porque en el cuerpo de Cristo no hay temporada inútil. Cada proceso, cada dolor, cada victoria, cada caída puede convertirse en enseñanza para otra. No es tarde para restaurar el puente, no es tarde para buscar una mentora, no es tarde para ofrecerte como tal, porque mientras haya vida, hay oportunidad de cumplir con el diseño divino. Y mientras cumplimos, la palabra de Dios es honrada, la fe es transmitida, las generaciones son unidas y el nombre de Cristo es glorificado. Amado Dios, gracias Padre por esta palabra que has dado a nuestra vida. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser mujeres sabias, a poder enseñar, Padre, pero también a ser humildes para recibir la enseñanza y la sabiduría de aquellas que tú has puesto, Señor, en nuestro camino. Te pido, Padre amado, que nos ayudes, Señor, a ser mujeres que edifican tu iglesia, Señor, con sus palabras, con sus acciones, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a esforzarnos cada día más, a perseverar en el camino, Señor, a perseverar en la oración, a perseverar en el conocimiento de tu palabra, a ser un buen testimonio en todo momento. Ayúdanos, Padre amado, a recibir esta enseñanza con sabiduría, pero para aplicarla en nuestra vida, para que dé mucho fruto y haya mujeres, Señor, que sigamos creciendo juntas en tu camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas y también recuerda suscribirte al canal. Bendiciones a tu vida.